¿Qué tranza mi gente? Acá Quesada, la pluma del rey. El día de hoy regresamos a este pedo de las entrevistas, diagonal, plática, diagonal, no sé qué verga sea. Pero pues nada, ¿no? Un canal que pues ya es conocido del canal, casi casi es suyo. El 20% del canal es de él, se sabe. Fax. Mi canal Tavo. ¿Qué onda, Carnal, bro? ¿cómo estás, papito? Bien, hermanito, gracias. Gracias, No, a todo ti, bien. güey. La neta es que creo que nunca habíamos tenido un- una entrevista como tal, un podcast, plática, nada más tú y yo. Creo que las veces que hemos platicado, o ha sido en digital, pero en vivo creo que nada más había sido como con un chingo de más personas. Sí, creo que no nos habíamos dado la oportunidad de que hubiera una cámara enfrente, pero muy, muy agradecido, bienvenidos y qué chingón que andan por acá. No, a ver, carnal, queríamos hablar un poquito de otras cosas. Ayer en el canal les decía a la banda, ¿no? Que pues sí, o sea, normalmente cuando te vemos en los canales es hablando específicamente de cierto evento o de la liga o de tu percepción de ese pedo, ¿no? Pero hoy queríamos profundizar un poquito más en Tavo, el cómo llega y lo que hay detrás del inversor, ¿no? De Canábicas o de BC. ¿Cómo llegas tú a este pedo del hip hop para empezar, o sea, en general? Ok. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Octavio Hernández. Mucha gente me dice Gustavo, no soy Gustavo, Gustavo. pero me han dedicado hasta barras con Gustavo. Pero bueno, me dicen Tavo de toda la vida. Y pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por la parte del inversor o la parte de El la... gusto por el rap, o sea, o por el hip hop. ¿Cómo Ok, llega ese pedo? bueno, el hip hop a mí me gustó toda la vida. Tuve la oportunidad de ser multifacético en mi etapa más joven de vida. Y mi primer acercamiento al hip hop fue la patineta, fue el skate. Ok. De ahí comencé con el graffiti. Tuve la oportunidad de grafitear acá desde muy chavo, de que me gustara toda la cultura urbana. Y bueno, ahí en ese entonces, un poco más chico, tuve los acercamientos con el rap. Sin embargo, nunca tuve una conexión a ciencia cierta. Por la misma tipo de vida que tenía, ¿sabes? O sea, en mi familia o mis allegados no se escuchaba el rap más que por un grupito muy, muy pequeño que tenían, ya sabes, estos acercamientos al rap español Ok. principalmente. Eh, Porta, de la Osa, toda esta gente. Y, y bueno, SFDK, Violadores, obviamente, CPV, todos estos grupos o referentes más antaños, ¿no? Eh, Recuerdo mucho que uno de ellos era fanático de Porta, cara. Sí, a Era huevo. Es que, como... güey, Porta, pues Sí, sí, sonaba. sí. La neta, los de mi generación, güey, o sea, casi casi te mentirían si te dicen que no lo Que no escucharon. lo A escuché, huevo que lo claro, escucharon, claro, güey. claro. Y bueno, ya más tirado a la escena mexicana, definitivamente, bueno, pues Control Machete fue un parteaguas. Tuvieras la cultura que tuvieras, vivieras donde vivieras, escuchabas Control Machete sí o sí. Que fue un poquito similar a lo que pasó con Molotov, ¿no? En ese Ajá. entonces, que era el 95, 96, más o menos, 94, por ahí. De hecho, por el tema del skate, yo tuve más acercamiento al ska que al rap. Ok. Eh, Sin embargo, bueno, pues por ahí me clavé mucho en el graffiti, en el parte de la cultura urbana. Tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente que hasta la fecha son pioneros y son los referentes del graffiti mexicano. Eh, Tanto ilegal como legal, ¿no? Desde esas bases. Y bueno, pues de ahí nace el amor hacia el hip hop, pues de todo esto significativo que tiene en la cultura urbana y en las formas que uno se va desempeñando en su día a día. Después de eso, hace casi 14, 15 años, yo recuerdo por ahí, tuve los acercamientos a las primeras batallas de rap, que Ok. fue prácticamente lo que me jaló. Por ahí ver a un Adrián, ¿no? Consolidado en el 2008. Ya yo ya siendo más grande, ya haciendo otras cosas, yo tenía por ahí a los 21 años más o menos. Este, pues sí, vi esa faceta, me tocó ser parte y ver esa parte de esa internacional. Comencé a ver mucho free y el día que me vuela la cabeza fue hacia lo que hoy en día me apasiona dentro de las batallas, que es el battle rap.
definitivamente fue la batalla de Cipuertos. Esa batalla, yo dije, ¿qué chingados es esto? O sea, esto es otra cosa, ¿sabes? O sea, Sí, sí, sí. un hervidero de gente, cruz contra cruz, cruce, o sea, algo mucho más real, porque yo entendía, en ese entonces el freestyle era competitivo, era muy Sí. agresivo, era frontal, ¿no? Algo que obviamente por la necesidad de calificarlo tuvieron que irlo encasillando, siento yo. Pero cuando vi las batallas escritas dije, madres, ¿esto qué es, güey? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y esa batalla me voló, pero así cabrón, güey, cabrón. Y me hizo profundizarme. De hecho, yo lo cuento muy, muy chistoso porque literal era mi novela de las 9, güey, ¿sabes? O sea, me involucré tanto que comencé a ver batallas y batallas y batallas para entender el hilo contextual del que hablaban, güey, ¿no? Ahí, sí. ¿Y de qué hablaban? Porque de repente, o sea, tiraban 2, 3 cosas, pero no tenía el contexto y yo decía, ok, suena chido, pero no entiendo, güey. Sí, sí, pero sí. no me quedaba con el no entiendo. Okay. Y a raíz de eso comencé a ver y empecé a descubrir personajes y comencé a ver otras cosas. Y creo que en ese punto exacto de las batallas donde yo las descubro, de las batallas escritas, empiezo con la necesidad de buscar un poquito más sobre la cultura rap. Okay. ¿Sabes? O sea, sobre grupos, sobre personajes, sobre historias, quién está en el norte, quién está en el sur, quién está acá, quién es de Estados Unidos, quién está en Centroamérica, quién en Sudamérica, todo eso, ¿no? Y comienzo a tener personajes más, o sea, ya tenerles cara, ¿no? Okay. A lo que se decía ya les iba poniendo cara porque, pues te digo, o sea, la verdad es que despertó algo en mí muy... Yo creo que es como esa parte del humano más chismoso, ¿sabes? O sea, el chisme morboso. Estaba tan bueno que necesitaba saber un poquito más el contexto sobre de qué chingados. A ver, sí, pero la vieja de quién? O sea, pero el güey de qué? O sea, ¿sabes? Entonces fue así en esa situación. Y bueno, yo fui muchos años fan, pero fan, al grado que hoy mi esposa me dice... hacías que yo me aprendiera sin querer lo que ellos decían, güey, ¿sabes? O sea, de que tanto lo veía, de tanto lo quería entender. Yo pensé que ibas a decir otra cosa, güey. No. Así es que te dijera así, ¿no? No, güey, no. Haz de cuenta que llegó el momento en que en casa, literal, no se veía ningún programa, no se veía nada más que puras batallas, güey. Y era porque de verdad era el programa, ¿no? Sí, y sí, mi esposa así, güey, ya la viste, ya venimos en el carro y otra vez lo estás oyendo, o sea, y éramos una pareja muy joven en ese entonces. Sí, claro. Y pero yo tenía ese gusto culposo y lo empecé a asimilar. Obviamente en esa faceta, recuerdo perfecto, te estoy hablando por ahí del 2000... yo creo que ya era 2013, 2014. Ok. Más o menos, cuando empezó el gusto muy cabrón. 2014, 2015, empieza todo eso. Y en ese entonces creo que también fue como la época dorada del freestyle, lo último de la época dorada. O sea, sí. Asesino ganando todo. Sí, Asesino ganando todo. Internacionales muy fuertes, personajes muy cabrones. Me acuerdo de Arcano contra De Toques a final. O sea, creo que estaba como muy competitivo. O sea, era el repunte y el despunte del freestyle para hacer una industria. Y por el otro lado estaba el hermano oscuro del battle rap, ¿sabes? Sí. Que, te repito, en ese momento yo ya creo que unos 27, 28 años, más o menos. Y obviamente el free me jalaba mucho, pero ya también la situación de vida que yo estaba teniendo en ese momento hizo que comenzara a tener una tendencia muy fuerte hacia el battle rap. Okay. O sea... ¿Te atrapó más? Me atrapó más porque también ya era como... por las mismas circunstancias de vida que yo fui teniendo, que desde mi niñez hasta en ese momento, pues ya quizá buscaba un contenido diferente, un contenido más selecto. Y hasta más maduros, puede decir, ¿no? Pues no sé si maduro, porque al final del día siguen siendo insultos lo que nos hace entretenernos, pero sí siento que un poco más elaborado. Ajá, o sea, hay un giro de tuerca. Hay un giro ahí que dices, ok, estoy a toda madre con estás bien pendejo, chinga tu madre, pero lo quiero oír diferente, ¿no? Correcto. Entonces creo que ya el chiste ya lo había escuchado 2, 3 veces, ya no me reía y cuando lo escuché de una manera
contextualizada completamente al contrario, dije, ok, eso sí me llamó, ¿no? Entonces, era lo que estaba teniendo, pero disfrutaba completamente de todo lo que estaba aconteciendo alrededor de la industria de batallas de rap. O sea, si globalizamos batallas de rap. Fui desde ahí a muchos eventos de batallas escritas, que era otra cosa, porque también justo ahí, ahí tuve un poquito de situaciones personales, porque acudir a batallas de rap en ese entonces, seguro te tocó, no era lo mismo que acudir ahora, güey. O sea, imposible que tú te animaras a ir solo, imposible que te animaras a ir con una mujer, imposible que te... O sea, era un ambiente hostil, Sí. pesado, difícil, ¿no? Sí, no era un espectáculo. No estaba era un show, diseñado, no era estaba un show, diseñado para eso. exactamente, no estaba diseñado para que fuera un show. Entonces, ocurrían demasiadas cosas en un ambiente tan tenso que era muy volátil y entonces muchas veces no era disfrutable. Sin embargo, bueno, pues te repito, parte de la esencia, parte de todo lo que tuvo el battle rap en ese entonces, a mínimo aquí en México, sí era un ambiente completamente contrario, que por ahí yo entiendo que esa fue la primera situación que hizo que el atraso mediático y de gente que migrara al battle rap no se diera tan sencillo, ¿sabes? Mínimo acá en México. Porque justo toda esa gente del freestyle, que una eran más jóvenes que yo creo que yo era de la parte joven del battle rap, Sí. ¿sabes? En ese momento. Entonces, la gente que estaba más enganchada con el freestyle de ese momento, pues eran mucho más jóvenes. Y para ni en pedo, güey. Ni en pedo iban a meterse al battle rap. Sí, o sea, no, qué necesidad. y no, los qué que hueva, iban, cara. y los que iban en cruz muy grandes, iban en bolas, güey. Y en México, digo, porque tu canal lo ve mucha gente que no es de México, Sí. existe algo que es el ambiente porril. El ambiente porril, para que la gente de Sudamérica, Centroamérica más o menos lo tengan en connotaciones como si fueran barra bravas, pero estudiantiles, ¿no? Entonces, donde defiendes tu escuela, donde defiendes muchas cosas. Entonces, ese ambiente era como el muy similar, güey, ¿sabes? Al battle rap de ese entonces. ¿Y qué pasa? Que, pues, güey, o sea, tú puedes estar a toda madre escuchando a dos güeyes haciendo su batalla, pero de repente era muy fácil que atrás de ti se dieran en su madre 20 contra 20, güey, ¿no? O sea, eso por ahí. Entonces, yo creo que, te repito, era muy volátil el pedo. Sí. Eso hacía y limitaba muchas cosas y limitó muchas cosas de que yo creo que por ahí de hace 5 o 7 años esta evolución que hoy en día está teniendo el battle rap tenía que haber pasado, ¿sabes? O sea, creo que pre-pandemia tenía que haber sucedido que el battle rap se ubicara donde está hoy en día. Sí. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de que en ese momento la camada más joven que estaba pegada al freestyle iba a crecer, tendría la edad que yo en ese momento estaba teniendo, de cuando inició, te estoy hablando, y que justamente era como ya esa evolución de, ok, ya escuché un chingo de free, ya todo es como muy similar, ya todos como que dicen lo mismo, ya todos como que traen la tabla similar, ahora veamos lo que sigue. Y creo que no se dio por pandemia. Antes de la pandemia, yo creo que por la misma situación del ambiente. Sí, que era güey. muy hostil, pues. Porque sí en el free se da y se daba, se daba y se da hasta el momento que ves que el papá lleva al hijo a ver las batallas o van en familia, hay más mujeres Sí, o ves niños, güey. o gente Bebés, que no cabrón. está metida en el rap, güey, ¿sabes? O sea, que eso fue parte del giro de tuerca de la industria del freestyle, que fue un gran acierto, que lo llevó a una latitud que totalmente era diferente y que gente que le gusta el freestyle ni siquiera le gusta el rap. ¿No? Sí, Y que completamente. freestylers que están involucrados No en el les circuito gusta. no les gusta el rap Sí, o sí. no saben de rap. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, también eso hizo que se separara y se segregara ese segmento. La realidad es que también las batallas escritas creo que conllevan un tipo de entendimiento superior, ¿no? De conocimiento de vida más que de ciencia, escritura y todo esto, que también tiene su complejidad, pero creo que también está hecho para un mercado un poquito mayor. O sea, ¿sabes? O sea, difícilmente un chico
de 17, 16 años. Que para allá va, ¿eh? Sí, Para hoy, allá va. hoy, Sí, hoy. Pero en ese momento, muy difícil que se engancharan rápido o que la gente que no tiene nada que ver con la cultura rap entienda, güey, ¿sabes? Sí. Porque te repito, para empezar, la parte difícil del battle rap, que hoy se ha ido difuminando un poquito más, pero antes era lo más marcado, o sea, no había un ganador, no había más que el gusto de las personas y hasta ahí. Hoy creo que la industria de esta llegada de estos chicos, de todo este segmento completo, pues ha hecho la necesidad de ser resultadistas. Sí. Y eso acorta mucho el arte a veces, ¿no? Sí, A mi se ha hecho perspectiva. más rankeado, pues, Sí, el y pedo. por lo tanto más digerible. Sí, también. Entonces a veces se aplaude más la simpleza de llevar pues no sé, una idea que la complejidad misma más allá de lo entendible rápido. Entonces, de hecho, yo recuerdo que muchas veces la mayoría lo hacía y batallaba y escribía con el afán de, ok, no importa lo que pase en vivo, en el video voy a ganar. ¿Sabes? Porque era cuando tenías el tiempo de regresar y decir, madres, güey, Sí, esto que porque dijo los estaba escuchas loco, güey. estaban detrás del video, güey. O sea, Claro. el en vivo era de Sí, 200 no. personas y te iba bien, güey. Sí, y, sí. y pues, ¿qué más da que digan 200 personas y afuera van a estar? Había videos de, puta, ¿qué te gusta? 30,000 visitas y pues, eso, buscando Sí. quién ganara por pluma, ¿no? Sí, y está padre. O sea, la verdad es que ha tenido cambios muy interesantes, ha tenido modificaciones muy interesantes, pero en ese momento, te repito, así es como yo me engancho, así es como yo llego al gusto de este arte, por así decirlo, y se me da la oportunidad justo en pandemia. Bueno, como los que no conozcan y sepan, de ahí viene la parte del Tao Empresario, ¿no? empresario, emprendedor, ¿no? Pues justo se nos da, yo me dediqué muchos años al tema del motociclismo, mi esposa se dedicaba con una cervecera muy reconocida a ver la imagen de esa cervecera en bares, restaurantes y antros de la Ciudad de México. Y cuestiones de la vida, güey, lo decimos, ¿no? Causalidades, quizá, de la vida. Los dos casi al mismo tiempo nos quedamos sin chamba con situaciones que teníamos que desarrollar, con muchos, teníamos planes, teníamos situaciones, pero se nos dio por ahí el desarrollo de una aplicación que yo estaba muy enfocado al tema de las motos, te repito, yo llevaba muchos años en la industria de las motos, y de ahí, güey, se me queda la parte donde pues, no se da ese emprendimiento, perdemos todo nuestro dinero y de la noche a la mañana, pues afortunadamente ya nos iba diferente, o sea, ya estábamos cambiando nuestras estrellas, o sea, con el trabajo era muy solventable, o sea, teníamos buen ingreso, nos iba bien. Sin embargo, o sea, para ser una pareja joven, Sí. no estábamos mal. Pero cuando nos pasa todo esto, literal, bro, del piso al techo, de techo a suelo, güey, Sí, sí, sí. literal. Terminamos con deudas, te repito, una mano atrás y una adelante, y nada se nos daba. Ya estaba mi primer hija, ¿no? Está Manuel, que es más grande, pero Sí. ya estaba Regina, muy pequeña. Este, y justamente en ese momento, la vida misma nos estaba cobrando una factura de, güey, no saber para dónde, ¿no? Yo llegamos literal, o sea, te lo voy a contar como es, a tocar el suelo de compartir una lata de atún, bro, por 2, 3 días entre ella y yo, a buscar pesitos entre las hendiduras del sillón, ¿sabes? Porque no completábamos, güey, o sea, no, nos fue muy mal, fueron 2 años bien complicados, donde tuvimos que regresar el auto, nos aferramos a muchas cosas y de ahí nace la necesidad de poner un negocio porque mi hermano, el mayor, comenzaba a vender en un lugar que se llama Ojo de Agua, que está a 1 hora y media de la Ciudad de México, de donde nosotros estamos. Perdón. Y los días sábados había arrancones clandestinos, güey. Ok. Entonces, de ahí no me fui para allá y comenzamos a vender. Yo me acuerdo el primer día que fui, de 6 de la tarde a 5 de la mañana, vendí 4 tragos. No Sí, güey. mames. Sí. Oye, pero ¿cómo? A ver, bueno, dos cosas, güey. Primero, especificar algo, güey.
mucha gente, carnal, creo que es la primera vez que escucha esto. Digo, yo ya lo sabía porque he tenido la oportunidad de conocerte un poquito más y de hablar tanto contigo como con tu esposa. Y sé un poco de lo que han pasado, pero muchas personas pensaban como que escuchan la palabra inversor o escuchan esos o empresario, güey, y la gente dice es Slim, ¿sabes, güey? O sea, hay varo, Yo quisiese. ¿sabes, güey? Entonces, No. la gente piensa que tal vez Gustavo viene de cuna de oro, carnal, que viene ya con varo incluido en la familia o tal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Decirles que pues no fue así, ¿no? Mira, para mí yo puedo decirte hoy en día que tengo una edad suficiente para valorar otras cosas, que sí tuve una cuna de oro, pero no por dinero, sino porque tuve una familia unida, que hoy entiendo la gran virtud que eso te da en la vida, ¿sabes? Eso es primordial y es lo que más cuido en mi caso. No, mi familia es de comerciantes. Mi papá vendía en tianguis, en tianguis sobre ruedas, que son así lo que lo conocen en otros países. Mi madre tienen un negocio hasta la fecha en un mercado público de materias primas, cosas para fiestas. Ah, ok. Toda la vida el comercio en casa. Mi papá en su momento, cuando a mí ya no me tocó tanto la faceta, creo que a mi nacer quizá todavía, pero él fue obrero de fábricas muchos años, doblando turnos. O sea, en casa no había dinero. O sea, nunca hubo dinero extra, nunca hubo. Te puedo decir que, o sea, el tema de estas festividades que tenemos en enero y que los niños esperan con ansia, Sí. en el caso de nosotros, pues no lo tuvimos, ¿no? Tengo marcado mucho un tema, por ahí lo platiqué una vez, creo, en el podcast de Sipo, donde a mi padre le vendieron un PlayStation, no, Sí. un Nintendo. Un Nintendo que no. Y no funcionó. Que valía verga. Y fue la única vez que tuvimos algo. Y otra ocasión que tuvimos una bicicleta y a la semana nos la robaron, ¿no? Ah, madre. Nosotros, yo soy del barrio de La Pensil, es un barrio bravo en la Ciudad de México. Yo soy nacido en La Pensil, criado en Santa Julia, que son dos barrios muy bravos aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Santa Julia, ahí está el negocio de mis papás. Okay. Y en el caso de La Pensil, bueno, pues nacido y oriundo de ahí, para que se den una idea, pues al final en ese entonces y hasta la fecha sigue siendo, o son barrios más pequeños, pero similitud con la gente de Tepito, con todas estas situaciones, ¿no? Gente muy bondadosa, gente muy entrona, muy trabajadora, güey. Y de ahí nacimos. Y bueno, pues al final un chico que nace con esas situaciones de ver en la esquina, güey, lo único que había eran dos caminos, que era la escuela o el vicio, la escuela o los amiguitos. Yo tuve la gran fortuna, creo, que de vivir un poquito la vida de mis hermanos mayores, que se juntaban con los chicos de su edad de ese entonces, pero era como la bolita buena, ¿sabes? Los chavos que no son viciosos, si bien se echan sus chelas, pero trabajan, estudian. Son funcionales. Van al deporte, ¿sabes? Y no tuve la otra faceta que ellos mismos me fueron jalando, güey, para no irme al otro lado de la banda contraria, ¿no? De lo más común, del vicio, de la venta de droga, del vámonos a robar, del amiguito que te invita a ciertas cosas, que estuvo muy cercano, pero también el barrio yo siento que discrimina un poco. Tuve la pequeña o no diferencia de ser un chico quizá no pues de ojos claros, ¿no, güey? Diferente. Mi papá fue muy estricto toda la vida y luchaba contra el tema de las drogas y todo eso, y ya sabes, se metía en todo el tema del vecino, que vamos a juntarnos entre vecinos para sacar estos güeyes y cosas así, ¿no? Porque yo vivía en una cerrada y en esa cerrada, pues al final del día era muy utilizada para que los drogadictos fueran hasta el final de la calle a hacer fechorías, a hacer mucho desmadre. Y gente que no era de la calle, ¿no? Entonces, toda esa parte, mi padre combatió mucho esa situación y pues creces en esa encrucijada entre que los del mismo barrio te quieren madrear porque pues, tu papá, güey, y ya sabes, ¿no? O sea, toda esa situación. Y bueno, pues por ahí tuve esa faceta de la necesidad de aprender a vivir en este lugar, sabiendo que pues no había de otra. Viví en una vecindad, ahí estuve 15 años de mi vida, en una vecindad donde
Nunca tuvimos un baño privado, siempre fue un baño compartido para 3, 4 familias. Nosotros vivimos en un cuarto en 2 cuartos. La casa de nosotros era de 2 cuartos, éramos 6 personas en la familia. La verga. Y yo dormí muchos años en el suelo, en medio de una litera y la cama de mis papás, donde en la litera estaba uno de mis hermanos y en la parte de arriba mi hermana, y en el otro cuarto estaba mi hermano el mayor, que ya tenía como otra situación de vida. De ahí vengo, de ahí nacemos, y mi padre, te digo, yo creo que tuve esa fortuna, hoy lo llamo así, porque fue una persona que dentro de su estricta forma de ser, siempre nos inculcó ok, yo te voy a dejar tomar tus decisiones, pero aquí a las 6 de la mañana, 7, se para uno a trabajar o se va a la escuela, güey, ¿sabes? Aquí no hay tenía 15 años, yo ya estaba en fiestas, yo ya iba a lugares, o sea, yo nunca tuve esa limitante, ¿sabes? Pero mi padre siempre era de, ok, como hayas llegado, como hayas estado, ya llegaste a la casa, te paras a chingar. Eso siempre de toda la vida. Entonces mi papá desde muy chico nos llevaba a regañadientes a trabajar. O sea, lo que muchos chicos pueden decir, no, pues es que mi papá y mucha gente no valora. Yo veía a mi papá que llegaba por mí a la escuela y yo decía, madre mía, yo no quería que mi papá fuera por mí a la escuela, güey. Porque yo sabía que lo último que iba a hacer era llegar a la casa. Ok. Nos llevaba a trabajar y a chingarle a los tianguis y a chingarle a esto y a los mercados y a repartir. Se pasaba por su chalán, Sí, ¿no? sí. La verdad es que el viejo fue muy estricto en esa parte. Nunca nos perdonó una, güey. Nunca se tocó el corazón para... Y al contrario, fíjate que hoy en día, ya grande, doy muchas gracias a esas situaciones porque el que él fuera así nos hizo muy funcionales. A mí la escuela no se me dio por condiciones de vida, por condiciones de gusto, no sé. No compaginaba con la forma que tienen las escuelas de enseñarte, ¿no? Porque tengo un tema muy fácil, yo tengo la fortuna de tener una retención mental muy rápida, entiendo muy rápido las cosas y las comprendo sin necesidad de estudiarlas o escribirlas. Y justamente la escuela me decía, güey, estar aquí, estar aquí. Entonces, cuatro clases estudiando lo mismo, cuando yo ya entendía, para mí era muy tedioso, güey. Entonces yo salía, yo ya no estaba, yo reprobaba las materias por faltas, no por conocimiento. Okay. Pero la forma de la estructura en ese momento de enseñanza impedía, y lo que más importaba era que tú asistieras a la escuela. Entonces, claro, troné esa situación de la escuela, no fue para mí. Pero siempre desde muy pequeño yo trabajo, o sea, independientemente y fuera de casa, yo tengo noción de trabajar desde los 16, 17 años, ganar un sustento. Y te digo, el mismo comercio, pues a mí me encantó, güey. O sea, yo era el chico que el 5 de enero ponía su puesto de botas de dulce y era lo que vendía. O sea, yo me dedicaba a vender y a mí nunca me ha dado pena gritar en la calle y llévele y pásele, güerita, y esto. Sí, sí, sí. Y los chiles o sea, güey, yo mamo el comercio. O sea, a mí me encanta vender. O sea, si hay algo en esta vida que disfruto más que lo que hago actualmente es vender. O sea, entonces cuando entendí que tenía esa facilidad aprendida, había aprendido un oficio y yo entiendo que los oficios son para el resto de tu vida. Sí. O sea, entonces, tú tienes un oficio, nunca más vas a pasar hambre. Ojo, puedes vivir de una forma, puedes vivir de otra forma, pero un oficio bien entendido y aprendido y ejecutado te va a dar de comer el resto de tu vida. Y entonces de ahí nace pues el tema del motociclismo también, porque me dediqué 13 años a las ventas en artículos de todo tipo de motociclismo. Y bueno, pues de ahí, de esta situación, te digo que nace Pisa y Corre, al irme a vender chupes y micheladas a los... ¿Cómo nace este concepto? Porque hasta donde yo sé, tú no, como dices, o sea, no estudiaste ni coctelería, güey, ¿no? Ni, o sea, tomas, pero tampoco es como que seas un pinche te por ocho, güey. Entonces, ¿cómo creas estas madres, güey? O sea, ¿de dónde sale? Mira, yo creo que tiene que ver dos cosas importantes. La primera, el hambre. El hambre te hace aprender todo lo que quieras, bro. Y pues nada, o sea, la necesidad hizo que se quitara la pena, que se quitara estos fantasmas que uno cree, ¿no? De repente, te repito, ¿de dónde vienes? ¿A dónde estás? Y a veces pierdes esa situación de, güey, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y te lo digo porque, te lo cuento, porque justamente en ese lapso nosotros compramos un auto que justo en ese momento era buena idea y buen negocio tener
flotilla de carros para que darlos a trabajar en Uber. Sí. En ese Súper momento de la jalaba, vida. güey. Sí. Súper jalaba. Entonces mi esposa y yo compramos un carro para darlo a trabajar en Uber. Y mientras nosotros teníamos nuestros trabajos y, o sea, pintaba bien la cosa, Sí, ¿no? un ingreso extra. Ajá. Sin embargo, cuando pasa el tema de que nos quedamos sin trabajo, pues lo más común y lo que mi esposa, pues yo caí en depresión. O sea, yo después de 13 años de trabajar, de estar al 100 en una empresa, bueno, estuve 7 años en esa empresa, pero 7 años que le di mi vida a esa empresa, que crecí como persona, porque eso fue donde, yo creo que ahí fue el primer giro de tuerca que tuve en mi vida, bro. Esta empresa nos dedicábamos al motociclismo premium. Ok. En ese momento al 5% de la población, güey, ¿sabes? De varo. Hoy en día, motocicletas de alta gama es más fácil que la gente común las tenga a su alcance. En ese momento, el motociclismo premium doble propósito de alta gama en México mínimo no era para todo el mundo. Entonces, cuando yo paso del vender las motonetas, estas madres, ¿sabes? El motociclismo más bajito, el común, el de reparto y todo de trabajo, a brincar al tema del motociclismo premium, de repente me empecé a codear con ese porcentaje de la población que en mi vida podía haber tenido la oportunidad de trabajar con ellos y que te hacen, bueno, a mí en mi caso, me creció una necesidad de ser parte, claro, o de llegar, porque en ese momento yo me encontraba en el escalafón más bajo del peldaño más alto de las ventas. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. O sea, ya no eras un vendedor, ahora eras un asesor, güey. Sí, eras un asesor y de repente te estoy hablando que, o sea, tú ganabas X, ¿no? 5 pesos quizá. Pero esos mismos 5 pesos, cualquiera de esas personas de tus clientes llegaba el lunes y se lo gastaba en 20 minutos, güey. Sí. ¿No? Y yo decía, madre, güey. Entonces, de ahí comencé con la fortuna de empezar a rodearme, a conocer y a tener una voz. De hecho, por ahí debe de estar, luego te lo paso, pero mira, me atrevo a decirlo. Quizá fui de los primeros 4 o 5 youtubers expertos en motociclismo hablando en canales de YouTube. Tengo mi canal, bueno, ahí está el canal, por ahí tengo mis videos haciendo en México, porque ya existía alguien que lo hacía, que es la página de Repsila en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de conocer al carnal de allá. Y justamente empecé a hacer esos, pues, explicar productos, todo esto, en un videoblog de aquí en México. Y entonces pues, te empieza a hacer una voz autorizada, ¿sabes? Pero porque la verdad es que sí me metí, entendí que, que esta gente, este segmento de mercado al que le estaba vendiendo, ya no bastaba con que el color fuera bonito. O sea, tenías que explicarle el por qué una chamarra costaba 40,000 pesos y era la que tenían que comprar, ¿no? Cuando podían comprarse 5 de 10 o 4 de 10, perdón. ¿Sabes? Era como de, güey, esta necesidad, ¿no? Y explicarlos y a la par no. Lo más cabrón de todo este rollo, bro, fue que a esas personas les tenías que explicar con conocimiento de causa, porque era gente que todos los fines de semana estaba en carretera. Ok. Y en viajes larguísimos, ¿no? Porque yo sabía del viaje de Ciudad de México tras Marías, güey. Simón. Pero en ese momento me enfrenté con monstruos que, pues, ¿a dónde van a ir el sábado a rodar? Pues es que vamos a ir a Morelia, vamos a ir a Guadalajara, O sea, gente que rodaba 500, 600 kilómetros por fin de semana, güey. Simón. Entonces era como, ok, es otro segmento, es otro medio, otras motos. O sea, era una casa, la mitad de una casa de Infonavit estaba en su moto, güey. Sí. Equipada. Entonces, todo este tipo de situaciones te hacen cambiar y te digo que ahí fue el primer giro de tuerca. Entonces, para no alejarnos tanto del tema, llego al tema donde empezamos a vender chupes, pero en ese inter te digo que lo más fácil era agarrar mi carro y meterme de Uber. Claro. Pero el ego yo ya traía un ego, güey, un ego Yo sí fui Uber, güey. Sí, no. Si no sabes. Carnales de Uber, gracias por existir, güey. A Chile estaba de la verga cuando yo fui Didi, pero Simón. La verdad es que justo en ese momento fue un tema de ego de decir, no, güey, Sí. o sea, yo hacer esto. Es que está cabrón tenerlo y ya no tenerlo, güey, ¿sabes? O sea, me refiero a tener un ingreso, güey, una forma de vivir y dejarla de tener debe ser durísimo. Muy duro y aparte
yo creo que la parte más complicada, digo, hoy lo romantizo, yo ya hablo muy ligero, pero te repito, fueron 2 años. Yo no se los deseo a nadie, porque ver que las personas que quieres tienen hambre y no poderles dar algo, güey, esa parte te rompe, te parte, güey. O sea, el no sentirte lo suficientemente capaz para llevar comida a tu casa, a tu mesa, es complicado. O sea, el hecho de pasar de la leche A con la que iniciaste a la leche B y luego a la C y a la D porque es para la que te alcanza y esperando que Ya no que le caiga ya mal no a es tu ni hija. leche, cabrón, Sí, ¿no? Ya no es güey, ni o sea, leche, esa güey. faceta sí fue muy pinche dura. Sí. Y y de ahí, entonces, cuando se nos da la oportunidad de empezar a vender chupes, que te repito, a mí la chamba en la calle y en los tianguis me mama, güey. O sea, no tienes idea, me gusta mucho el contacto con la gente. Este, pero yo le decía a mi esposa, es que yo no quiero ser las micheladas de la esquina. Ok. Porque en ese momento era como lo que más había, micheladas. Claro. No había un negocio que se dedicara a la venta de bebidas. Entonces llega un amigo que nos presenta unos chicos y nos dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un blog, hablamos de negocios de la calle, hablamos de esto, tienes buenas ideas, están haciendo, en ese momento hacíamos lo típico que existía en el barrio, los azulitos, Mojito. los mojitos, cosas, o sea, lo más sencillo, pero hay que buscar un diferenciador, güey. Y tuvimos este ángel que es Raúl, que le mando un fuerte abrazo donde quiera que esté, ahí anda el carnal, que él fue la primera persona que creyó en nuestro proyecto, güey, no, Chido. vamos a hacer y vamos a diseñar unas mesas y vamos a meternos al stand de la Expo Michelada y vamos a hacer esto y mira, ponte así los arcos y, ¿sabes? O sea, cosas diferentes, güey. Sí. Y fue como de, ok, entonces hablábamos mucho de colores, hablábamos mucho de esto y comenzamos a experimentar. Esto fue prueba y error. Este negocio nació a prueba y error. Hoy, mira, saqué este trago, pero, güey, salió ese trago con 20 atrás, güey, ¿sabes? O sea, malos y mezclar y apréndele y esto. Y de repente, pues, te digo, empecé a estudiar, empecé a pensar un poquito, a ver qué hacía la tendencia. Mucho influye también que mi esposa, te digo, al ver Ya la tenía imagen, conocimiento, ¿no? pues no conocimiento, pero ya sabía que vendían en ciertos lugares que no estaban cercanos al barrio. Es Ok. decir, ciertos restaurantes, o sea, esa coctelería que no estaba cercana al barrio, porque son de ciertos restaurantes que no frecuenta Claro. comúnmente el barrio, ya había como ese approach, ¿no? De conocimiento y era como, ok, pues entonces vamos a jugar con esto, juguemos con aromas, juguemos que sea una experiencia, juguemos que con estos detalles. Y de ahí empezó, entonces empezamos a montar un bar en la calle. Clandestino. Sí, clandestino, primero en la cajuela de nuestro carro, luego en una mesita y una carpa. Pasamos, se acaban los arrancones en el 2018 y nos vamos a la colonia, bueno, la colonia se llama La Joya, pero como referencia de la gente es muy cercano acá en la Ciudad de México al mercado de la Río Blanco, que es como lo más lo pueden asimilar. Entonces, esta ubicación a mí siempre me llamó la atención porque tiene un gran flujo de gente que la gran mayoría trabaja en el centro de la ciudad, desde la Morelos, Tepito y toda esta situación, porque además son colonias que están cercanas, pero que alrededor yo en ese momento me di cuenta que no había muchas ofertas buenas de comida ni de bebida. Entonces, yo soy taquero, güey. A mí me encantan los tacos, güey. Entonces, en la noche que íbamos para allá a ver a mi suegra era como de, pues busquemos tacos, güey. No, pues, tacos de la chingada, pero llenos de gente, güey. ¿Qué es lo que hay? Sí. Y no eran caros, no eran baratos, perdón. Entonces, empezando a andar por ahí, aunamos en que, pues, esta necesidad de poner un negocio por ahí y ofrecerle una experiencia diferente a la gente, comenzó a tener esta sincronía donde nos sentimos cómodos ofreciéndolo y comenzamos a trabajar. ¿Qué diferenciadores pusimos? La primera, si hay algo que a mí me revienta de las bebidas preparadas y de las micheladas, es el puto escarchado que se te llena todas las manos. Yo creo que eso es lo que ha hecho que las micheladas sean como, ok, hasta cierto punto. Ahí están, pero
Y bueno, eso buscar crear, porque los hacemos escarchados, que no se escurran, que siempre esté ahí. Eso, o sea, fue como un primer punto a desarrollar. El segundo fue que sean vistosos, que a simple vista te jale, ¿no? Y empezamos a jugar con frutas, empezamos a jugar con mezclas, con sabores, con todo esto. Y se volvió un laboratorio, güey. O sea, si vendíamos de jueves a sábado, o de jueves a sábado, de repente lunes, martes y miércoles ahí nos tenías jugando como mi alegría, güey, a crear y mezclar y tráete el refresco. Oye, que salió el refresco no sé qué, que salió el juguito no sé qué. A ver, tráetelo y a ver aquí chingados le metemos y ponle hielo y... O sea, empezamos a jugar así, güey, así, y fuimos creando y fuimos creando y fuimos creando y de repente de la nada desarrollamos más de 80 mezclas diferentes, güey. Y o sea, agregamos las convencionales, lo que ya estaba existente. Obviamente, por necesidad del mismo negocio, lo que fue una carpita, nos tuvimos que meter a la casa de mi suegra y vender en el portón porque ya no cabíamos. Y era mucha gente la que empezó a hacer el recorrido. Y tuvimos, por estos chicos que te digo del videoblog, la oportunidad de trabajar en dos aspectos muy importantes. La primera, gracias a ellos, que son Sabores del Barrio, que les mando un abrazo cabrón, creo que dejaron de hacer blog y por ahí andan también, no sé. Ellos nos llevan por primera vez una entrevista de radio. Ok. Radio por internet, pero el día que llegamos a la radio, ya con nuestro producto más aterrizado, pero todavía no como está ahora, curiosamente nos sientan con el baterista de Jaguares, ¿no? Y fue así como de... Entonces el brother comienza a darnos su perspectiva de lo que ve, de cómo lo siente, nos da esta valoración. Su retro. Sí, esa retro importantísima, pero que era la parte más importante de esa plática fue que era un güey que no estaba dentro del mercado al que nosotros le vendíamos. Claro. ¿Sabes? Entonces esa parte fue fundamental porque nos hizo darnos a entender que teníamos un potencial a desarrollar que podía caber en cualquier lado. Sí, que tu mercado era más amplio, ¿no? Sí, que al que nos estábamos nada más dirigiendo. Que repito, es parte de lo mismo porque es el mercado que conocíamos. Entonces de ahí regresamos, empezamos a elaborar más cosas, a modificar otras, a mejorar varias cosas, al grado que me acuerdo que en ese momento nosotros empezamos con stickers a ponerle a los vasos. Te estoy hablando hace 7 años. A ponerle a los vasos para que dijera pisa y corre. Que era esa otra cosa. ¿Por qué pisa y corre? Pues era como mezclar un poquito de todo. Porque tienes fama de pisa y corre, dice María. Dice la banda. No, era el tema de, a ver, veníamos de arrancones, queríamos vender chupes, pero que fueran para llevar, que no fuera nada más, que la gente no se quedara porque era un pedo, ¿no? O sea, el borracho se le cae, es un pedo. Sí. Y la banda es necia, güey. La banda peda es necia. Somos necios, güey. O sea, yo por eso también lamento cuando tomo. Por eso necio. No está el Dani aquí. Un abrazo, mi canal. Pero te digo, éramos un negocio que literal queríamos vender y que la gente se moviera. Claro. Pero un negocio, un buen producto que por esa necesidad de moverte te hiciera regresar. Ok. O sea, que no tuvieras pedo. O sea, que siempre tuvieran la necesidad de esa gente de decir, güey, yo quiero volverme a formar esa media hora, porque llegó el grado de que, gracias a Dios, gente se esperaba hasta 1 hora para comprar un chupe, ¿sabes? Verga. Entonces, el hecho de, no mames, otra vez formarnos 1 hora, pero qué buenos son, porque ibas a los otros y quizá te daban unos tragos en corto. Sí, pasó. Pasó muchas veces. Digo, que pasa un chingo, güey, ¿no? O sea, que la de las quesadillas pegó... Alguien pone un puesto de quesadillas al lado, güey. Sí, gente que trabajó hasta con nosotros hizo la marranés de robarnos la carta e ir y hacerlo. Pero, güey, entendimos que ya había... En ese punto que nos sucedió, porque eso fue un pedo muy complicado para nosotros entenderlo. Siempre fue como un miedo. Pero en el momento que pasó entendimos que, güey, la gente puede hacerlo, pero no es pisa y corre. Nosotros ya trabajamos algo, ¿sabes? Hoy ya trabajamos la marca, güey. Yo, o sea, te estoy hablando de procesos donde si la gente veía que no lo hacía yo el chupe, no lo querían. O si no hacía mi esposa el chupe, no lo querían. Porque obviamente empieza a crecer el team de trabajo. Claro. Y al grado que hoy, prepare quien prepare, te saben igual. Esos son facts. Entonces, tú ya no es necesario que sepas quién está con tu pedido, güey. Porque pues, el trago está chingón y sabe exactamente igual el 1 que el 7 que te tomes, ¿no? O si vienes hoy y regresas en 6 meses, vas a ver igual.
Porque es eso, güey, ¿sabes? Entonces, esa parte compleja, bueno, pues es la que logramos hacer. Y a bien fue algo muy padre que tuvimos, que te digo, son procesos, perdón. Y bueno, dentro de todo esto, pues está la parte chida del desarrollo de la marca, del desarrollo de cosas. Vimos que teníamos un potencial diferente, que teníamos que desarrollar más cosas. Entendimos qué hacía la competencia que teníamos alrededor, que estábamos, te digo, muy cerca de Tepito, La Morelos, o sea, zonas y puntos claves del mercado de este segmento, ¿sabes? Sí. Entonces, de repente, pues no sé, las más conocidas que me digas y me mandes de por allá, pues sabían quién es Pisa y Corre, güey, ¿no? Y tuvimos esta gran fortuna de que el mercado nos aceptara, de que tuviéramos este desarrollo chingón, de que la gente la pasara bien, de que siempre quisieran regresar. Obviamente en el Inter buscamos muchos aspectos para desarrollar. No queríamos quedarnos como te repito, como las micheladas de la esquina, como las banqueteras, como toda esta parte. Buscamos siempre meternos a festivales de música. La idea era esa, ¿no? Que nos vieran en festivales, que tuviéramos la oportunidad de estar y que, no sé, soñábamos con que en un Vive Latino estuvieras tú con tu pieza y corre tu mano en la mano, así viendo lo que quisieras, ¿no? De shows. Y poco a poco fuimos logrando esa parte, aunque no se nos dio como marca al 100%, porque pues comprenderás que lleva... No, no, estamos en desarrollo, o sea, pero hoy ya no es tanto ese... Ya no la meta. No, lo que pasa es que ya entendimos por dónde sí podemos Ok. y que al final sigue siendo negocio, ¿sabes? Pero bueno, ok, la limitante es ponerle piso y correr. Está bien, güey, pero sigo siendo yo, ¿sabes? O sea, al final del día, yo creo que vas cambiando tus intereses por realidades y te vas dando cuenta que hay formas de hacer las cosas sin necesidad de aferrarte solamente a aquel punto. O sea, puedes llegar al punto B por otro lado, güey. Entonces, llegamos por ahí, hemos estado haciendo muchas colaboraciones, muchas cosas. Y dentro, te digo, del shout a la banda de Sabores del Barrio es porque por ellos conocemos a dos personajes muy importantes que tuvimos y tenemos la faceta de llamarnos amigos. Uno de ellos es Harold Huerta y el otro Mario Sebastián. Mario en ese momento, Mario y Harold, para la gente que no los conozca, pero lo van a ubicar. Mario era la mano derecha de Magda Rodríguez. Ok, Magda es de hoy, ¿no? Era en paz descanse. De Televisa. Pero antes de Televisa, Magda fue la desarrolladora de un boom encabronado en México de un programa llamado Enamorándonos en TV Azteca. Sí. Harold era una de las personas de Enamorándonos y conocen este desarrollo que hacemos justamente en esa transición entre que ellos acaban la primera temporada, que fue un mega putazo. Fue la casa de los famosos de ese entonces. Pero, o sea, fue yo creo que 7 casas de los famosos, güey. O sea, esa primera temporada de Enamorándonos. Salió Águila Sativa, güey. No sé quién sea, hermano, pero bueno. Tú no podías caminar a las 3 de la tarde en la Ciudad de México por donde fueras. Desde el puesto de tortillas hasta el restaurante tenía esa madre puesta, güey. O sea, ¿sabes? Entonces fue un putazo, fue un madrazo. Y cuando hacen la transición de que Magda se va a Televisa, al programa Hoy, que justo para la gente que no ubique, programa Hoy es el programa matutino que lleva 20 y tantos años al aire, ininterrumpidos en la televisión mexicana. Y fuimos la primer marca que puso en el programa Hoy alcohol de manera abierta en una noche mexicana, en un programa de noche mexicana con nuestra marca. Entonces, eso a nivel imagen en el barrio nos puso en otro panorama porque era de, güey, sí, ustedes son los chupas que estaban. Ajá, sí. Y sí, porque eso te da una credibilidad, güey, ¿no? Claro. Te da una credibilidad. Y de ahí estuvimos 2 veces en el programa Hoy. Y de ahí se nos abrieron las puertas a muchas otras cosas que te repito, de ahí agarramos, o sea, siempre he sido como tú ponme donde hay y yo pesco, güey, ¿no? O sea, yo ya me muevo, a mí no me des, a mí ponme donde hay, güey, yo me encargo. Entonces fue como ese desarrollo, de ahí vinieron oportunidades, empezamos a trabajar dentro de Televisa con la gente de programas, de programación, cómo trabajábamos con ellos, por ejemplo, no sé, había series, se me vino a la mente rápida, Médicos, que fue una serie de Televisa hecha
y que justamente cuando nace esta serie, para presentarla a medios, hacen comidas y fiestas, donde justamente estas comidas las organizan para ofrecérsela, que viene el representante de Colgate, que viene el representante de Bayer, que viene, ¿sabes? Para venderles publicidad y presentarles el proyecto. Entonces les hacen como una comida, una fiesta, y nosotros éramos la barra que ponía los chupes para que justamente esta gente disfrutara y, bueno, pues pudieran hacer tratos ellos. Entonces ahí empezamos a trabajar con varias colaboraciones y varios productos que tenía Televisa dentro de la misma empresa, sin ser parte de Televisa, pero Claro. ya teníamos acceso, éramos como parte del catering, pero contratados, ¿no? Y de ahí, en ese momento, Televisa abre una propuesta comercial que mucha gente la conoció, otros no, que se llama BitMe, que era un canal en televisión de paga, donde, ¿qué era BitMe? Pues justamente era un programa hecho para banda de videojuegos. Ok. Toda esta banda gamer, ¿no? Que le laten los videojuegos. Era un canal específico de gente de videojuegos. Y era un tema donde en la mañana pasaban entrevistas con los chavitos, que tengo, yo recuerdo haber visto un morro de 17 años, güey, que se dedicaba a jugar Minecraft, ¿se llama? Minecraft. Y el otro Fortnite. Fortnite. Jugaba Fortnite de morro, 17 años y ganaba 150,000 pesos mensuales, güey, jugando. Yo lo conocí y dije, tenían un target grandísimo, güey. no mames, pero era una locura los cabrón. morros, güey. Y de ahí que el torneo de no sé qué y que se van a ir a la convención. O sea, yo me di cuenta que había otro mercado y dije, Sí, güey, no, claro, no, o sea, no. es otro pedo. Bueno, pues dentro de esa parte, BitMe nos llama que se empieza a grabar en Televisa Santa Fe, donde, para que también como contenido, grababan Big Brother. Entonces, Big Brother, en esa casa de Big Brother era BitMe, ese es el canal BitMe, y nos dan un programa con dos carnales muy chidos que eran los conductores, Ricardo Baranda y Julián Juergo, que se llamaba Agarrar el Control. ¿Y qué era, güey? Era dos chicos, que era como el sueño de todo cabrón. Era como bajar, güey, al sótano de tu casa, tenías una pantallota, todas las consolas y todos los juegos habidos y por haber, güey, unos sillones súper chingones, te ponías a jugar mientras tenías dos pendejos, que era mi esposa y yo, sirviéndote chupes, ¿no? Y llegaban los invitados y era la entrevista, pero no era la típica entrevista de, güey, ¿quién eres tú? Como, no, güey, o sea, tú de morro que jugabas, güey, ¿no? Mientras estaban jugando la reta, ya sabes. Entonces era, güey, como bien chido este pedo y de ahí te digo, tuvimos, no sé, invitados desde Franco Escamilla, güey, hasta, o sea, el Cojo Feliz, o sea, mucha banda sí. Y ahí, pues nosotros, la parte chingona fue que nos dieron la oportunidad de meternos como Pisa y Corre. Era un intercambio. Entonces nosotros trabajábamos y grabábamos en Televisa, no nos pagaban, pero nos daban esa publicidad, que era impagable, güey. O sea, bien lo dijo ahí el perro Guadumo, págame con publicidad, no con dinero. Sí, ¿no? sí, no. Y fue un madrazo, bro. Entonces fueron 6 meses chingones, que te digo, de ahí salieron otras cosas porque también, o sea, a ver, no me pagaron en el programa, pero me dieron, o sea, lo que se generó alrededor Sí, fue mucho. más. Fue mucho. Que si eran unas putizas, claro que eran unas putizas, pero se generaron muchas cosas al grado de trabajar para fiestas privadas de gente de Televisa, de empresarios, de... Conocí ¿Tú no sabías quién iba a ir ahí, hermano, güey? conocimos una señora que Julie Young, no sé cómo, Julie algo. Chingos de seguidores en Instagram. Y la señora, güey, es la que hace todos los cupcakes y salones completos de, creo que le echo a Peso Pluma. O sea, güey, una locura de barras de mesas de dulces. O sea, una locura. La señora hace unas cosas espectaculares, güey. Y tuvimos la oportunidad de trabajar con ella, de verlos trabajar. Conocí a un gran amigo que ahora lo considero y lo sigo como mentor, güey, que como a nivel empresarial y como lleva su marca, yo creo que es el objetivo. Tengo dos en esta vida que son mis senseis, así a los que sigo, aunque no lo sepan, pero los sigo. Uno de ellos es el primero que conocí en la vida, que fue Uriel González, que es el dueño en ese momento de Chilanguita, Picantería y otras cosas, que hoy en día son Carajillos y otras madres, pero que además ellos tienen un grupo que desarrolla las barras de alcohol en los festivales de música.
Entonces los he visto trabajar. Un día estuve en una negociación con ellos de un proyecto que llegó, que desafortunadamente por la pandemia no se llevó a cabo. Y cuando lo vi, güey, la hora y cuarto que estuve en esa cita fue como si hubiera estado 4 años en la universidad, Sí, güey. a O sea, huevo. de verdad, cabrón. O sea, de verdad. Y el otro es Fernando, que es el dueño de una taquería muy famosa acá que se llama Remolquito. Claro. Remolquito de Cirlón. Y, güey, son gente que aprecio, que quiero, que he platicado con ellos y que, güey, me han enseñado locuras. O sea, llevan muchos más años que yo en esta industria gastronómica, pero que sin duda son esos, ¿sabes? O sea, esos pasos a seguir para crecer. Entonces, pues mientras tú los ves a ellos con tantos años y que tú puedes creer que ya están desarrollados y los ves cómo se quieren seguir comiendo el mundo, pues quieres hacer lo mismo, carnal. Entonces, estuve en ese enfoque, empezamos a conocer más gente. A la par, intentamos nuestro primer desarrollo de bar, pusimos un bar en la Roma. Un bar en la Roma, en una plaza comercial que se llama Marqueteatro, que es una propuesta gastronómica de varios, ya sabes, estos mercaditos de gastronomía donde hay muchas propuestas gastronómicas alrededor, pero todo es comunitario. Así empezamos, nos empezó a ir muy bien y a la par nos aventamos y nos aventuramos a hacer lo mismo en un lugar similar en Barrio 28, a lo cual le mando un abrazo gigante también al buen Jaime, en Valle de Bravo. Okay. Y empezamos, güey, a aventurarnos con el tema de los bares. Desafortunadamente para el desarrollo de nosotros muy rápido vino a los 6 meses la pandemia y gracias a Dios no tronamos, afortunadamente, pero sí tuvimos que desertar y regresar al barrio porque la verdad es que se fue otra cosa, güey. El barrio nos vino a dar mucha faceta con la pandemia. La primera es que los primeros 3 meses fueron complicados, pero en el cuarto mes, bro, la gente durante 2 años estuvo de vacaciones, güey. O sea, todos los días la gente quería pistear, todos los días que... Sí. Entonces, por yo haber cerrado los 2 lugares, teníamos inventario. Entonces llegó el momento en que la Ciudad de México escaseó la cerveza, pero éramos de los pocos lugares que teníamos cerveza, güey. Y la verdad es que yo nunca lucré de más. O sea, aquí había lugares que te vendían el cartón de cerveza hasta en 900 pesos, güey, ¿no? Y nosotros no vendíamos la michelada al mismo precio, todo eso, pero teníamos. Entonces esa parte era como de, güey, y entonces bien, eso hizo que 2 cosas pasaran. La primera, que las personas ya no quisieran quedarse a chupar en la calle, porque ya pasaban en su carro y se iban, mucho más fácil. Y la segunda, que nos anticiparan su pedido. Entonces empezamos a implementar el tema de los pedidos por WhatsApp para que llegaran, no sé, son las 12 y voy a pasar y quiero 5 chupes, tal, tal y tal. Ok, en 10 minutos están, a las 12:10 te entregamos. Entonces ya los güeyes llegaban 12:10, ya teníamos un equipo de trabajo que repartía lo que los demás íbamos haciendo y ellos ya, o sea, ¿sabes? Se volvió una... Ya había estaciones de trabajo. Sí, sí, sí. Entonces nos mudamos y llegamos a lo que fue la bodega Pisa y Corre, donde donde empezó a suceder el tema de las batallas. Y pues nada, güey, te contaba. Entonces, retomando el tema, llega la pandemia. Llega el hip hop también. Bueno, correcto. Y pues, carnal, al que yo creo que la gente lo sabe, lo considero un gran carnal y fue el primer güey que me brindó las bases aquí en el tema de la introducción a las batallas, Simón. Al rap. Es Sipo, güey. Sipo inicia detrás de las barras y nosotros le escribimos después de su primer transmisión. Le dije, güey, soy fulano de tal, mira, yo tengo un proyecto, yo tengo un negocio, se llama Pisa y Corre, hacemos esto, esto y esto, y nos gustaría mandarte producto, güey, ¿no? O sea, sin afán de nada más para estar ahí, güey, que pues tú con la gente que estás ahí, la convivencia. La primera vez me contestó luego, güey, me dijo, sí, carnal, chido, güey, todo este pedo, mándame a tal lado, güey, aquí grabo, lo que sea. Le mandamos, hizo las menciones, todo. Y a la siguiente semana, o sea, él hizo su entrevista y pues, obvio, ¿no? El alcohol hizo que fluyera la boca de la gente. Claro, sí, sí, sí. Y dice, ¿qué onda, güey? Oye, ¿te interesa? Sí, güey, yo estoy interesado, te seguimos mandando. Y al grado que de repente llegamos ya a su casa, que es donde grababa, Sí, bueno. y comenzamos a preparar en vivo para la gente que estaba ahí, que era muy similar a la temática que nosotros veníamos ya manejando con la parte de lo que hacíamos en Televisa. Y te digo, entonces de ahí pues empezó a fluir detrás de las barras, güey, comenzamos a generar.
Y esta cercanía que no se ve en las cámaras, pero comenzamos a tener, pues, güey, hizo que hasta la fecha tengamos una amistad bastante chida, ¿no? Bastante chido el perro, pues. Es muy chido, es muy chido. Muy humano, güey. Y ya fuera del personaje es otra persona. Entonces, de ahí comenzamos a congeniar, nos dimos cuenta que teníamos mucho en común, que había cosas que platicábamos y que cabíamos bien. Pues son como de la edad, güey, ¿no? Somos de la edad y que además comenzamos a tener, que en el quieras o no en la vida, cosas similares, güey. Claro. Y bueno, pues de ahí conozco al círculo cercano de él, que pues, obviamente es la gente cercana de la línea. Pues la gente más importante del desarrollo del battle rap hispanohablante, que es la gente de Línea 16. Y a la par, bueno, pues yo ya conocía todo el medio, ¿no? Yo ya sabía quién era fulano, quién era sutano, pero... Ya me había aventado toda la storytelling. Sí. Pero pues no había tenido ese acercamiento. Y justamente, güey, se vienen dos situaciones que... desfavorables, pero una de ellas fue la situación del fallecimiento de gravedad, que justamente se hace ese programa que está grabado ahí, se iba a hacer, no recuerdo si era un día antes. Un día antes o 2 días antes. Se mueve por Mao, me parece, ¿no? Que tampoco llegó. Sí, no acabo llegando. Se mueve por situaciones, güey. Y el chiste es que, bueno, pues el carnal Grave ya no alcanzó a ver ese programa. Sin embargo, se lleva a cabo. Y en la locación, pues yo ofrezco la bodega de Pisa y Corre, que era otra madre, güey. O sea, en ese momento nosotros trabajamos ahí, pero eso era baldío, güey. Sí. Y sí, aquí cabemos y ahorita lo produzco y limpiamos y tal cual, güey, lo hicimos, ¿no? Entonces... de ahí empezamos porque, pues, te digo, yo ya había tenido como cierta cercanía con gente de producción en otras cosas, ya había visto cómo se hacían muchos aspectos. Entonces le dije, güey, yo creo que dentro de lo que yo hago he visto y ya he participado en festivales donde pues, veo que pasan estas cosas y podemos hacer esto. Y comencé a darle una idea y bueno, pues salió el detrás de las barras de conmemorativo a gravedad. Y a raíz de ese episodio, supongo que Toño Ogro y sí, pues estaban hablando porque iba a ser el primer estilo Toluca, que a mí me toca, que era el estilo Toluca 2. No, sí, era el primer estilo Toluca, porque ya habían hecho Batallas Canábicas 1. Claro. Y pero no sé qué situación habían tenido en el Gallo Negro, no sé. El chiste es que buscaban lugar donde hacerlo. En el Capitán Gallo. En el Capitán Gallo, ándale. Le dice, sí. ¿Es cuando me doy con L? Es cuando te das con L. Ajá.